Imagina una relación juvenil que en lugar de estar marcada por la inocencia y el amor, se convierte en un oscuro viaje hacia la desesperación y la muerte. Un caso en que las palabras fueron tan poderosas que llevaron a una persona al borde del abismo y la empujaron al vacío. Hoy vamos a sumergirnos en el caso de Michelle Carter y Conrad Roy. Una historia que revela el lado más perturbador de la influencia psicológica y la manipulación emocional. Prepárate para un análisis que nos llevará a los rincones más oscuros de la mente humana. Bienvenidos al oscuro corazón de Arkham. Muchísimas gracias por el apoyo que están recibiendo los casos, de verdad, muchísimas gracias. Recordad que si os gusta este contenido, por favor, suscribiros, darle like, corazoncito en iVoox, pulgar hacia arriba en YouTube y dejarme un comentario. Ya sabéis que siempre os hago preguntas a lo largo del caso para que me deis vuestra opinión y lo que os digo siempre, si sois muy introvertidos, si no me queréis dejar vuestra opinión, dejarme aunque sea un emote, una frase, un algo, ¿vale? Porque esto ayuda muchísimo a que se esparzan los casos y esto llegue a más gente y entonces yo pueda hacer más, ¿vale? Así que lo dejo en vuestras manos. Y sin más, empecemos con el caso. Conrad Roy era un joven de 18 años que, como muchos otros a su edad, luchaba con la ansiedad, la depresión y la búsqueda de su lugar en el mundo. Michelle Carter, de 17 años, era su novia, una chica que también lidiaba con sus propios demonios. Pero lo que hace este caso especialmente escalofriante es cómo su relación, en lugar de ser un apoyo mutuo, se convirtió en una pesadilla que culminó en la muerte de Conrad. La relación entre Michelle Carter y Conrad Roy comenzó de una manera aparentemente inocente y normal en el año 2012. Se conocieron durante unas vacaciones familiares en Florida, donde ambos se sintieron atraídos por sus experiencias compartidas de lucha contra la ansiedad y la depresión. A pesar de vivir en ciudades diferentes de Massachusetts, a más de una hora de distancia mantuvieron el contacto a través de mensajes de texto y redes sociales, que pronto se convirtieron en su principal forma de comunicación. Lo que al principio parecía ser una amistad reconfortante para ambos jóvenes, pronto se convirtió en una relación de dependencia emocional. Michelle, quien habría sufrido de trastornos alimenticios y baja autoestima, encontraba en Conrad una especie de propósito, una oportunidad para sentirse necesaria y tener control sobre alguien. Por su parte, Conrad, quien había tenido un intento autolítico en el pasado, veía en Michelle a alguien que lo entendía, pero también a alguien cuya influencia se volvía cada vez más tóxica. Con el tiempo, la relación se volvió cada vez más intensa y más oscura. Aunque raramente se veían en persona, intercambiaban cientos de mensajes de texto a diario. A medida que Conrad se hundía más en su depresión, Michelle comenzó a adoptar un rol más dominante. Al principio trataba de animarlo, pero pronto su enfoque cambió. En lugar de disuadirlo de sus pensamientos autolíticos, Michelle comenzó a alentarlo a que terminara con su vida, convirtiéndose en una especie de guía macabra en su camino hacia la muerte. En los meses previos a la muerte de Conrad, Michelle se convirtió en la figura central en su vida, pero no como una fuente de apoyo, sino como alguien que lo empujaba constantemente hacia la muerte. Los mensajes que intercambiaban muestran a una Michelle que pasó de ser una novia preocupada a una manipuladora que, en lugar de ofrecer consuelo, se aseguraba de que Conrad siguiera adelante con su trágico plan. Para entender cómo Michelle Carter llegó a ser una figura tan central en este trágico evento, es importante conocer su trasfondo. Michelle nació el 11 de agosto de 1996 en Plainville, Massachusetts, en una familia que en apariencia era normal y acomodada. Desde pequeña, Michelle fue descrita como una niña amable, sociable y buena estudiante. Sin embargo, bajo esa fachada existían problemas más profundos. A medida que Michelle crecía, comenzó a experimentar trastornos alimenticios, ansiedad y depresión.
Estos problemas fueron exacerbados por su inseguridad y la presión social típica de la adolescencia. Al igual que Conrad, Michelle buscaba su lugar en el mundo, pero su manera de lidiar con los problemas se tomó cada vez más oscura. Encontró en su relación con Conrad no solo una salida para sus propias angustias, sino también un medio para ejercer control y poder, aunque de la manera más destructiva posible. Es imposible no sentir un escalofrío al leer los mensajes que intercambiaron. Michelle le decía: «Ya es tiempo de hacerlo, bebé», o «Solo hazlo, ya es hora». En lugar de buscar ayuda o siquiera intentar disuadirlo, Michelle lo empujaba hacia el suicidio, como si el desenlace fuera inevitable, incluso deseable. Esta necesidad de control y la manipulación de las emociones de Conrad nos lleva a analizar el perfil criminal de Michelle Carter. Si bien no es un asesino en serie al estilo de un Albert Fish o un Peter Kürten, su caso resuena en una categoría que es igualmente perturbadora, la de aquellos que utilizan el poder psicológico para llevar a otros al borde de la autodestrucción. Un perfil que podríamos comparar con el de Michelle es el de Leopold y Loeb, dos jóvenes que en 1924 cometieron un asesinato en busca de poder y control, convencidos de su superioridad intelectual. Aunque el caso de Michelle es distinto en el acto, la psicología detrás de él es similar: una sensación de omnipotencia y la necesidad de controlar la vida y la muerte de otra persona. Al igual que Leopold y Loeb, Michelle manipuló a Conrad utilizando su fragilidad emocional para llevarlo a un punto sin retorno. El juicio de Michelle Carter comenzó en junio del año 2017 y se convirtió rápidamente en un caso de alto perfil, generando un intenso debate sobre la responsabilidad moral y legal en la era digital. La fiscalía argumentó que Michelle fue responsable de la muerte de Conrad debido a la presión psicológica que ejerció sobre él en los días previos a su muerte, particularmente el día de su muerte. Uno de los momentos clave del juicio fue la presentación de los mensajes de texto entre Michelle y Conrad, los cuales demostraron cómo Michelle había influenciado a Conrad para que siguiera adelante con su plan autolítico. Los mensajes, que eran explícitos y directos, mostraban a una Michelle que no solo alentaba, sino que prácticamente ordenaba a Conrad que se quitara la vida. Durante el juicio, la defensa intentó argumentar que Michelle estaba luchando con sus propios problemas mentales y que no comprendía completamente las consecuencias de sus acciones. También argumentaron que Conrad ya estaba decidido a quitarse la vida y que Michelle, en su mente distorsionada, pensaba que estaba ayudando a Conrad a encontrar la paz. Sin embargo, la fiscalía se centró en la naturaleza manipuladora y fría de los mensajes de Michelle, subrayando que en lugar de ayudarlo, ella lo empujaba a su muerte. El juez Lawrence Moniz, quien presidió el juicio sin jurado, concluyó que Michelle actuó de manera imprudente y que sus acciones fueron la causa principal de la muerte de Conrad. El 16 de junio del año 2017, Michelle Carter fue declarada culpable de homicidio involuntario y el 3 de agosto de 2017 fue sentenciada a 2 años y medio de cárcel, de los cuales 15 meses eran de prisión efectiva y el resto suspendida, junto con 5 años de libertad condicional. Esta sentencia fue recibida con reacciones mixtas. Algunos consideraron que fue demasiado indulgente, mientras que otros sintieron que era apropiada dado que Michelle era menor de edad en el momento del crimen y tenía problemas de salud mental. Pero ahora os pregunto, ¿dónde están los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad moral? ¿Hasta qué punto pueden las palabras enviadas desde la distancia a través de un teléfono convertirse en un arma letal? El caso de Michelle Carter y Conrad Roy no solo nos enfrenta a la realidad de la salud mental en los jóvenes, sino que también nos obliga a reflexionar sobre el poder de la influencia psicológica en la era digital. En un mundo donde las palabras viajan sin barreras, este caso nos recuerda que esas mismas palabras pueden construir o destruir vidas. Este caso, la verdad es que me recuerda mucho a una serie de agresiones que
que hubo en varios McDonald's de Estados Unidos. No sé si conocéis la película Compliance, pero está basada en un hecho real. Y es que un hombre llamaba a diferentes restaurantes McDonald's diciendo que, por ejemplo, era oficial de policía y hacía que los empleados hicieran cosas a los clientes o entre los propios empleados. Y la verdad es que es un caso muy duro porque hubo situaciones de agresión sexual bastante hardcore y la verdad es que este caso me recuerda bastante a eso. Este hombre se basó en el experimento de autoridad de Milgram, que fue publicado, si no me equivoco, en 1963. Este hombre, Milgram, era un profesor de la Universidad de Yale. Estos datos os los estoy diciendo de memoria, así que disculparme. Era un profesor de la Universidad de Yale que quería demostrar cómo cuando una persona está autoritaria, un profesor, un policía, algo de ese estilo, es capaz de hacer que la gente supere sus límites infringiendo dolor a otros. Y este es el caso que os digo de los restaurantes McDonald's, que la verdad es que me recuerdan muchísimo a este. Como Michelle, solo con su palabra, y quizá tampoco es una figura de autoridad, pero desde la posición de su novia, o como alguien también que estaba pasando por los mismos problemas y como que estaba como mejor, manipuló a Conrad para que finalmente se quitase la vida. Pero ¿qué opinas tú? ¿Crees que la sentencia fue justa? ¿Y hasta dónde llega la responsabilidad en este tipo de casos? Si te ha interesado este caso, no te vayas. Te recomiendo este otro, el caso de Shoko Asahara y la secta de Aum. Este grupo llevó a cabo un ataque con gas sarín en el metro de Tokio en 1995, con motivaciones ideológicas y un desprecio similar por la sociedad moderna. Y recuerda, mantente siempre vigilante.